Y nosotros seguimos en la sala 1 de Macaronite 2020 y lo hacemos hablando ahora acerca de la importancia económica de los puertos. Lo hacemos con dos personalidades, bueno, en realidad tres, porque van a estar acompañados también. Ella se llama Alejandra Quintana y Borja Quintana Casal, van a estar acompañados también de Lourdes Trujillo y van a hablar acerca del concepto de puerto y de los diferentes agentes y figuras que intervienen en las actividades marítimo-portuarias. Su ponencia se llama Importancia económica de los puertos. ¿Qué es un puerto? Le damos la bienvenida a Alejandra, a Borja y también a Lourdes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, bienvenidos a nuestra charla. Muchas gracias por asistir. Para que nos conozcan un poco más, nosotros somos Pormar, somos una cátedra marítimo-portuaria de la Universidad de Las Palmas y hacemos trabajos relacionados con el ámbito portuario, marítimo. Estamos formados por un grupo multidisciplinar de investigadores. Hay tanto investigadores de la rama de economía, de ingeniería, de informática, etcétera. Y gracias a nuestros patrocinadores podemos hacer pues todos estos trabajos de investigación que son el Puerto de Las Palmas, MAFRE, Asticam, la Universidad de Las Palmas y además colaboran con nosotros pues el Clúster Marítimo de Canarias y la Factoría de Cohesión. Y bueno, para comenzar nuestra ponencia se va a dividir en dos bloques. El primer bloque va a ser, que es un puerto, que va a ser presentado por mi compañero Borja, y después intervengo yo y hablaré de la importancia económica de los puertos. Así que cuando quieras, Borja. Bueno, buenas tardes. Yo soy Borja Quintana y bueno, voy a tratar de explicar un poco qué es un puerto. Según la Real Academia Española, sería un lugar en las costas o en las orillas de un río que por sus características naturales, artificiales, permiten que se realicen operaciones de carga y descarga de mercancías y embarque y desembarque de pasajes. Bien, el tema es que un puerto hoy en día es un poco más que eso y vamos a tratar de esclarecer hasta dónde llega esa influencia, ¿no? Todo esto sería en parte gracias a la infraestructura portuaria siempre, ¿no? Y bueno, es importante recalcar que la mayoría de los puertos hoy en día están gestionados por las autoridades portuarias. En el caso del Estado español, pues estas autoridades portuarias están gestionadas por Puertos del Estado, que es un ente que depende también del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana. Volviendo un poco al tema de las infraestructuras portuarias, aquí tenemos un breve esquema, bien, que divide estas en tres bloques. Los dos principales que vemos en naranja son de infraestructuras para acceso. Está el acceso marítimo, ¿vale?, que ofrece pues acceso directo al puerto y después unas condiciones de seguridad que podríamos resumir en rompeolas, esclusas y después los canales de navegación, los diques. Y después está la infraestructura de acceso terrestre, que, bueno, esta engloba pues las conexiones a carreteras y también canales de navegación interior, sobre todo en puertos ya como pueden ser Rotterdam, en puertos interiores, y también no menos importante es la red ferroviaria que permite también, además de las carreteras, una conexión terrestre con el interior, bastante clara. Bien, dentro del área portuaria ya pues tenemos pues todas las infraestructuras típicas en plan muelles, atracaderos, dársenas, áreas de almacenamiento evidente, ¿no? Y luego, pues sobre esa infraestructura portuaria, pues va la superestructura portuaria, que es aquella que posibilita que las operaciones portuarias se puedan llevar a cabo. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, ya de tuberías de bombeo para mercancía a granel, por ejemplo, grúas para mercancía que no va a granel, véase caso de contenedores, camiones y maquinaria auxiliar que permiten el desplazamiento horizontal de la carga dentro de la infraestructura portuaria, las naves para el almacenamiento, las conexiones internas dentro de los diferentes lugares que tiene la infraestructura portuaria, las oficinas y demás, ¿vale?
Bueno, aquí pues vemos que los servicios que prestan los puertos de interés general están regulados y recogidos en el artículo 104 del Real Decreto Legislativo de 2/2011 de 5 de septiembre. Y se clasificarían en 4 grupos que ya vamos a ver directamente aquí, pero también en la siguiente diapositiva, donde está esquematizado. Bien, tenemos un primer grupo que habla de los servicios generales. Estos están destinados pues a ordenar, coordinar y controlar pues diversos ámbitos, como puede ser el del tráfico marítimo y terrestre, ¿no? Después también pues velar porque las operaciones propias de los servicios portuarios se lleven a cabo bien, en buenas condiciones, tanto de seguridad como eficiencia. Está la propia señalización y balizamiento. Después la vigilancia y la policía portuaria, no es menos importante, el alumbrado y la limpieza y las condiciones del mantenimiento de las condiciones adecuadas del recinto portuario también son muy importantes, ¿no? Y ya por último, en caso de que tengan lugar, pues también se encarga de gestionar las posibles emergencias que pudieran darse, ¿vale? En segundo lugar, pues tenemos los servicios portuarios, ¿no? Que son servicios técnico-náuticos, ya directamente para la operativa de los buques, como son el remolque portuario, el amarre y el desamarre, el practicaje, que es un poco desconocido, y yo quisiera dejar claro que es, pues al final, un capitán marítimo que guía y asesora a los capitanes de los buques durante las operaciones de entrada y salida del buque dentro del puerto, ¿vale? Después tenemos los servicios al pasaje también, ¿no? Destinados al embarque y desembarque del pasaje y de sus vehículos en caso de que estos pues lleven vehículos también. Después los servicios de recepción de los desechos de los buques y por último pues el de manipulación de mercancías, ¿no? Ahí entra la figura del estibador, por ejemplo, ¿no? Para la carga y la descarga de la mercancía. Bien, por último tendríamos los servicios comerciales. Estos son unos servicios que, no siendo portuarios, sí están bastante vinculados a la actividad portuaria. Y aquí pues tenemos ya los consignatarios de los buques, los transitarios también, tanto de buques como de carga. Bien, las reparaciones navales, ¿no? Que son un servicio ya que prestan los puertos y que se sale de la definición que la RAE ofrece, ¿no? La reparación naval, los trabajos submarinos de los cascos, para el mantenimiento de los cascos de los buques, los transportistas, los provisionistas de buques, ¿vale? También el almacenamiento, las instalaciones de frío industrial para ciertas mercancías, la vigilancia privada que ciertas instalaciones dentro de la infraestructura portuaria pues, puedan tener también, y el mantenimiento de la maquinaria, entre otras actividades diversas. Por último, pues tendríamos los servicios que ya comentamos de señalización y balizamiento, que al final, pues en forma de faros, radiofaros, balizas, boyas y demás, pues se encargan de ofrecer unas condiciones y un entorno seguro para que todo esto se lleve a cabo y pongan al puerto, pues, en el mapa, reitero, en condiciones de seguridad. Último, ya realzar de nuevo el papel de las autoridades portuarias como gestoras de que todo esto se lleve a cabo en unas condiciones pues, óptimas. Ya pues agradecer esto y dar paso a mi compañera Alejandra con la siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de la importancia económica de los puertos. Y para empezar, vamos a decir que los puertos constituyen uno de los puntos logísticos más importantes de los países costeros. Y un dato que me parece importante nombrar es que la Organización Mundial del Comercio estima que el 80% del comercio mundial se mueve por mar, es decir, toda la mercancía que se mueve vía marítima, o sea, que se mueve en el mundo, perdón, es vía marítima, o sea, es un porcentaje pues muy alto y pues es digno de reseña. Bueno, en la siguiente diapositiva van a ver este dibujo y hemos intentado plasmar a modo de resumen y muy esquematizado y muy resumido lo que sería una red global de transporte marítimo. Es verdad que vemos solo el territorio español y sus puertos, que son lo que ven en la imagen, los puntos negros que representan los diferentes puertos de España, y además
todas las redes que vemos, que son las rayas negras, pero aunque lo hayamos hecho de modo resumido, pues vamos a plasmar esta idea o trasladar esta idea a una visión global. Entonces, gracias a estas redes de transporte marítimo, que son los que dijimos los nodos, es posible transportar una mercancía desde el puerto de China hasta un puerto español, por ejemplo. Pero como vemos en la imagen, no solo implica el transporte marítimo, sino que también vemos líneas negras sobre el terreno. Es decir, también es importante la logística que se da vía carreteras, ferrocarril y demás. Porque, por ejemplo, tenemos un contenedor en el puerto de Barcelona y lo llevamos por carretera hasta el puerto de Huelva. Este se carga en un buque que posteriormente llegará al puerto, por ejemplo, de Gran Canaria. Entonces, pues ya no solo es importante la logística de los puertos, sino la que se crea alrededor. Y bueno, con esto hay que destacar, pues ya lo dije, la importancia de esta logística, porque si esta logística fallara, se podrían dar cuellos de botella y dejarían de moverse mercancías, buques, entonces esto es bastante importante. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de Canarias y quiero trasladarles un dato que es muy interesante, y es que el 95% de las mercancías que entran a nuestra isla lo hacen por vía marítima, es decir, qué cantidad tan importante de que todo lo que consumimos, el 95% entra por el puerto. O sea, qué importante es el puerto. Es verdad que en Canarias decimos mucho, el turismo es muy importante, vivimos del turismo. Sí, el turismo es muy importante, pero es que todo ese turismo, el comercio y los servicios que se dan gracias al comercio o a su alrededor, se abastecen gracias al puerto. O sea, ¿qué haríamos sin el puerto? Vamos a pensar, por ejemplo, en los meses que estuvimos confinados durante la pandemia, el transporte marítimo, los puertos y la logística, todo eso sigue funcionando para que tuviéramos alimentos, provisiones en los supermercados, a los hospitales le llegaran los EPIs, las mascarillas, los respiradores. Entonces, jolín, es que qué importante es el puerto. Y bueno, en este cuadro de aquí vamos a comentar los beneficios económicos que la industria portuaria reporta a la sociedad en términos tanto de renta y empleo. En el primer cuadro vemos el efecto directo, que es el que se genera a partir de las actividades de las empresas y organismos que operan dentro del puerto. Por otro lado, tenemos el efecto indirecto, que es el que se genera a partir de actividades empresariales que se localizan fuera de recintos portuarios, pero que abastecen a las empresas que están dentro del puerto. Y por último, tenemos el efecto inducido, que es el que se genera a partir de los consumos que realizan los trabajadores de empresas directas e indirectas. Este consumo lo realizan gracias a que han obtenido sueldos y salarios. Y el sumatorio de estos tres efectos es lo que conocemos como el efecto total. Y bueno, para decir otro dato de Canarias, en Canarias se estima que los puertos tienen un impacto alrededor del 7 y el 8% sin contabilizar los efectos inducidos. Y bueno, en la siguiente diapositiva quiero destacar que el impacto que tienen los puertos en la economía es muy grande, pero no solo en la economía. Es decir, Borja habló antes de la cantidad de actividades diferentes que se realizan en el puerto, todos los movimientos de mercancía, todas las empresas que existen, y eso genera empleo, mucho empleo, pero no solo genera empleo en el puerto, sino que además genera empleo y actividad económica a su alrededor. Y les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando llega un buque a Gran Canaria, un crucero, llega un crucero a Gran Canaria y atracan el puerto de la Luz. Estos cruceristas se bajan, van a Santa Catalina y compran en la tienda de souvenir que hay en el parque.
Eso ya es generar empleo fuera del puerto. Después en Santa Catalina cogen la guagua turística y se van a Triana. Y en Triana consumen en un bar. Entonces, claro, ya no solo es el empleo y la economía que se ha generado en el puerto, porque el práctico ayudó al crucero a entrar en el puerto, después se amarró, etcétera, sino se ha generado empleo y actividad económica en la tienda de souvenir, la guagua turística y en Triana, así a modo de ejemplo y de resumen. Y bueno, siguiendo el tema del empleo, en la siguiente diapositiva vemos que todo el empleo portuario que generan las actividades que ya comentó Borja antes, y vemos que como vivimos en un mundo que es globalizado, hay nuevas tecnologías y además estamos viviendo el cambio climático, pues todo este empleo aumenta el empleo que se genera en el puerto y además se diversifica más de lo que ya es decir, con las nuevas tecnologías, igual que en otros sectores, hay mucha más automatización y digitalización. También estamos viendo que ya se da el blockchain en las cadenas logísticas. Con el cambio climático se están empezando a consumir energías renovables, se están planteando la electrificación de puertos, etcétera. Y como conclusión, para finalizar nuestra presentación, vamos a decir que creo que ha quedado bastante claro que el puerto no es solo lo que pensamos, no es solo entra mercancía y se va o se cargan y se descargan buques, sino que se genera una importante economía y mucho empleo y además se caracteriza porque hay una diversidad de actividades enorme. Y pues con respecto a todo el empleo, he de destacar que mucho del empleo que se genera en el puerto requiere una alta cualificación. Y bueno, hasta aquí ha llegado nuestra presentación. Espero que les haya gustado. Pueden contactar con nosotros a través de formar@ulpgs.es. Pueden y tienen que visitar nuestra web catedraformar.es. Y bueno, ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas que nos va a ayudar la directora de nuestra cátedra, Lourdes Trujillo. Yo no soy Lourdes Trujillo, soy la presentadora. Bueno, yo solamente quería felicitar a estos dos miembros, a estos dos jóvenes miembros de la cátedra. Lo han hecho de una forma excelente. Y claro, lo que realmente quería destacar la cátedra y querían destacar es que tenemos que conocer el puerto, tenemos que conocer la cantidad de actividades, la multitud de servicios que se prestan y las posibilidades de empleo. Vivimos muchas veces de espalda al puerto, mucha gente no conoce lo que es el puerto, pensamos que es algo tal, pero bueno, aquí en esta noche de Macaronay tan importante y tan fundamental para nuestros jóvenes, nosotros queríamos hacer llegar este mensaje. Estamos ahí, el puerto está ahí, anímense a formarse en muchas de las profesiones que se generan en los puertos y nosotros estamos, la cátedra está para informarles, gracias a nuestros patrocinadores, ¿no? Que tenemos a la Fundación Mafre, a Asticán, a la Autoridad Portuaria, para que en cualquier momento se puedan dirigir a nosotros y aquí estamos para informar de esto. Muchísimas gracias. Excelente. Gracias. Gracias. Bueno. Alejandro, Borja, en los comentarios no tenemos ninguna duda. A ver si alguien se anima a hacer algún tipo de pregunta. Lo dejamos todo muy claro. Bueno, parece que no, así que vamos a poner el punto final. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y nosotros hacemos una pequeña pausa porque vamos con nuestro último ponente. Cuidado, porque vamos a hablar de la importancia de hablar en público, el arte de la oratoria. Enseguida lo veremos con nuestro ponente.